Buenos días a todos, espero que estén teniendo un lindo domingo. El pasaje que yo les quería compartir hoy se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Y dice así: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es uno de los versículos de los pasajes más conocidos que nos da pequeñas órdenes, pequeñas ideas de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, de qué tenemos que hacer o cómo hacerlo. Y en primero Pablo nos da como esas tres formas de, primero nos dice, nos manda a estar siempre gozosos, a que oremos todo el tiempo y que demos gracias a Dios en todo. En primer lugar, estar siempre gozosos. Qué difícil que es. ¿Cuántas veces, a pesar de que estamos en situaciones buenas o situaciones difíciles, nos cuesta muchísimo estar siempre alegres? Y lo digo desde primera persona, cuesta mucho estar alegre, sea la situación que sea. Y muchas veces, ¿por qué nos pasa eso? Porque como cristianos nuestra fuente de gozo debería ser nuestra relación con Dios, pero muchas veces ponemos nuestra fuente de gozo, nuestro gozo, en las cosas materiales, en las situaciones que nos pasan, en las circunstancias externas que podemos tener, pero no en nuestra relación con Dios. Y sobre todo tampoco en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que es ahí en donde tendríamos que poner nuestro foco. Y sobre todo ahí Pablo nos manda a estar siempre gozosos, siempre alegres. ¿Por qué? Porque no son las circunstancias que nos ahuyentan el gozo, sino que es el pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando estamos en pecado o cometemos un error, nos alejamos de Dios, no queremos ir a Dios, a su presencia, arrepentirnos, sino que nos escondemos, salimos corriendo, como Eva y Adán en el jardín del Edén. Entonces, ¿qué pasa? Por eso creo que el segundo mandato que nos da Pablo es oren sin cesar, no se cansen de orar. Y eso significa que nuestra vida sea una vida caracterizada por la comunión con Dios, por estar en comunicación con Dios. ¿Y cómo podemos comunicarnos con Él? Hablando, a través de la oración. De esa manera, al ir en intimidad, al ir a la oración, podemos recibir dirección, podemos recibir sabiduría, que la sabiduría es como poner a la práctica todo lo que aprendemos de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Y también es poder tener nuevas fuerzas para enfrentar las pruebas, los desafíos de la vida, cada situación que nos pasa. Si nosotros vamos a Dios en oración, vamos a encontrar una salida, o aunque sea, vamos a renovar nuestras fuerzas para seguir luchando. Y de las cosas más lindas y también más difíciles de la oración es que cuando nosotros oramos mostramos nuestra dependencia a Dios y que confiamos en Él como nuestro sanador, nuestro proveedor, quien nos va a proteger, y cuántas otras cosas que es necesario que se las digamos a Dios, que le digamos: Dios, vos sos mi sanador. Papá, vos sos quien me va a proveer lo que necesite, o quien me va a proteger en situaciones en donde corra peligro. Es necesario contarle a Dios, porque incluso su palabra nos dice que Él quiere oír lo que nos pasa, aunque ya lo sepa, Él quiere que salga de nuestra boca. Y el versículo 18, que dice dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En este versículo me quiero enfocar más que nada, más que en los demás. Primero que nada nos muestra que la gratitud es algo que tenemos que practicar en todo momento y en toda situación. Y es medio parecido a lo que pasa con estar siempre alegres. A veces, aunque nos cueste, no importa si estamos experimentando momentos buenos o momentos malos, el agradecimiento siempre tiene que estar en nuestras vidas. Ser personas agradecidas es algo que nos tiene que nacer como hijos de Dios. Y sobre todo, ¿por qué? Porque Dios nos dio vida, nos dio a su Hijo que murió por nosotros para que hoy podamos estar acá. Si nosotros no somos conscientes de eso a diario y le damos gracias a Dios por eso a diario, no estamos con el enfoque correcto. O sea, todos los días es: Dios, gracias por un día más de vida, gracias porque estoy acá. Y el ser agradecidos por todo también incluye ser agradecidos por las buenas, por las bendiciones que Él nos da, así como por las pruebas que recibimos, que Dios permite para que tengamos
cierto crecimiento, cierta madurez espiritual que por ahí no podríamos tener sin ellas. Y lo más lindo de todo es saber que Dios puede transformar todo para bien. Aunque tengamos situaciones malas, aunque estemos pasando momentos difíciles, Dios puede transformar todo para nuestro bien. Y en segundo lugar, el versículo nos dice que la gratitud es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto significa que cuando somos agradecidos, cuando nos damos cuenta de, tengo trabajo, qué bueno, gracias Señor porque me diste un trabajo. Por ahí no es el que esperaba, no tengo el sueldo que quería, pero gracias a Dios porque tengo un trabajo. Y ese es uno de los tantos ejemplos. Cuando somos agradecidos, vamos en sintonía con el propósito de Dios para nosotros. Y estamos cumpliendo con lo que Él quiere que hagamos. Además que ser agradecidos nos ayuda a enfocarnos en lo positivo que tenemos alrededor y no tanto en lo negativo. Nos ayuda a cambiar el chip. Yo por ahí estoy teniendo un mal día y muchas veces digo, necesito cambiar el chip. Y muchas veces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace? A través de ser agradecidos y de ir a Dios en oración, obviamente. Al agradecer también podemos vivir en obediencia a Dios, confiar en su plan para nuestras vidas y eso nos va a permitir experimentar la paz de Dios. También ser agradecidos implica reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, como decía antes. Aunque a veces pasemos por momentos difíciles, que el agradecimiento nunca se vaya de nuestras vidas porque eso nos va a ayudar a ver las cosas de otra manera. Y sobre todo porque el agradecimiento es una posición del corazón y podemos elegirla todos los días sin mirar las circunstancias que estemos viviendo. Para finalizar, este pasaje de 1 de Tesalonicenses del 5, del 16 al 18, nos muestra que la gratitud tiene que ser una parte esencial de nuestra vida cristiana. También que tenemos que estar siempre gozosos, siempre alegres, hacer nuestro mayor intento y orar sin cesar, reconociendo que estas tres actitudes son la voluntad de Dios para nuestra vida. Sobre todo que al ser agradecidos vamos a estar honrando a Dios y vamos a experimentar su gracia y su amor de una manera mucho más profunda. Señor mi Dios, te doy gracias, papá, gracias por cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor. Te pido que nos ayudes a estar más alegres, más gozosos, que cada situación que enfrentemos, eso no varíe nuestro estado de ánimo, sino que podamos confiar en vos, de que vos vas a tener todo en control, que tú tienes todo en control. También te pido que nos ayudes a estar más en oración, a estar más en contacto, en comunicación contigo, porque a ti te encanta escucharnos, te gusta saber cómo estamos, que nos acerquemos a ti no solo para pedirte cosas, sino sobre todo para agradecerte, Señor, todo lo que tú nos das y todo lo que haces por nosotros, mi Dios. Ayúdanos a dar gracias por cada situación que vivamos, aunque a veces no sea la más linda. ¿Por qué? Porque sabemos y confiamos que tú vas a transformar todo para nuestro bien. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén.